Hola mis amigos, que el Señor los bendiga ricamente. Quiero antes de continuar dejarles dos versículos, Salmo 68, versículo 19 y 20. Dice, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Y ahí el Salmo dice, Selah, es decir, detenete a pensar. Dice después, Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Esta es la fe y confianza que tenemos en nuestro Dios, el gran Dios Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Dios nos colma cada día de beneficios. Cuando en tu día a diario hay aflicción, hay angustia, hay dolor, tal vez sufrimiento, enfermedad, y confías en Jehová el Señor y tu vida ya ha sido entregada a Jesucristo, los beneficios son enormes. Los beneficios son maravillosos. Los beneficios llenan y colman, es decir, sobrepasan toda tu vida. Cada día, aún más. Dice, Dios nuestro Dios ha de salvarnos. Cuando el mundo hace todo su esfuerzo humano, cuando los gobiernos ponen toda su ciencia, sus conocimientos, su experiencia, sus bienes, sus riquezas contra la pandemia actual o contra los problemas mundiales que hoy existen, se dan cuenta que nada pueden hacer contra la muerte. La Biblia define a la muerte primero como una separación espiritual de Dios. Es lo que Dios le dijo a Adán, que el día que comieres del fruto de ese árbol, de cierto morirás. Y lo que sucedió en primer lugar fue la separación con Dios. Así de esta manera, todo hombre está muerto espiritualmente desde que es concebido en el seno materno, desde antes de nacer, ya en pecado somos formados, porque el pecado pasa de padres a hijos. Y así dice, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero el Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y esta es la bendición más grande que podemos recibir, de saber que en Él podemos tener la vida eterna. Dice la Biblia que Dios cargó en Jesucristo, su Hijo, el pecado de todos nosotros. Él es el justo por nosotros los injustos. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Mi querido amigo que me escuchas, ¿has recibido la vida eterna? ¿Permaneces aún muerto espiritualmente, separado de Dios? ¿Corres tu vida sin Dios, sin tener a Dios en tu corazón? ¿Caminas cada día en tu vida sin darte cuenta que hay un Dios que te colma de beneficios, que te permite respirar, que hace salir el sol y hace llover cada día para que tengamos vida física? Bueno, Él quiere darte la vida espiritual y quiere que tengas vida eterna. Y de Él es el librar de la muerte. El creyente en Cristo no tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque su vida está confiada en Cristo, porque Él venció a la muerte, porque el Señor es vida, porque el Señor es luz. Dice el versículo 34 de este salmo, atribuid poder a Dios. El creyente en Cristo tiene esta confianza y esta fe que por su propia vida y por sus propias fuerzas y méritos nada puede hacer, sino solo Dios en Él. Por eso el Señor Jesús nos enseña que estamos en las manos del Padre y estamos en la mano del Hijo. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen, dijo el Señor Jesús. Esto es importante, mi querido amigo, que me escuchas del otro lado, que confíes en el Señor de todo tu corazón, pidas perdón de todos tus pecados y reconozcas que Jesucristo es el único Salvador. Reconozca que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, derramó su preciosa sangre y que creas de todo corazón que Él resucitó y está a la diestra de Dios. El que oye mi palabra
y cree al que me envió, dijo el Señor Jesús, cree en el Padre, tiene vida eterna. Esto es maravilloso. Y no vendrá condenación. ¿Por qué? Porque hay una condenación futura, una condenación eterna. El juicio eterno, el juicio futuro, el infierno, el lago de fuego y azufre, para todo aquel que rechaza la salvación y el perdón en Cristo. Vamos a orar, así comenzamos con el estudio de hoy. Señor, gracias porque de ti es el salvarnos, porque tú has venido a buscarnos, porque Señor, no es que nosotros te hayamos buscado, porque nosotros había pecado, ceguera, oscuridad, estábamos muertos espiritualmente. Mas Señor, gracias porque Jesucristo al morir y derramar su preciosa sangre y al creer en Él y al arrepentirnos, Señor, nos has dado la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que has derramado en nuestros corazones al creer en ti. Gracias, Señor, porque en ti podemos estar más que seguros y porque, Señor, un día nos vas a tener contigo. Tuyo es el poder, tuya es la honra, tuya es la fortaleza, tuya es la salvación, Señor. Tuyo son todos los beneficios y los bienes que nos da. Gracias, Señor, porque aún así lo que recibimos de mano del hombre, esto viene de ti. Que a ti sea la gloria en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 7. En este domingo vamos a estudiar las 7 cartas que el Señor dijo al apóstol Juan que escribiera a las 7 iglesias que se hallaban en Asia Menor. La primera carta que vamos a leer es a la iglesia de Éfeso. Presta atención y dice así, y acompáñame en la lectura. Dice así, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Acá vemos una luz roja fuerte que marca un punto de inflexión en todas estas virtudes que le venía diciendo a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a meditar en este pasaje y a estudiarlo. 4 puntos importantes: los antecedentes de la iglesia de Éfeso. En segundo lugar, las virtudes de la iglesia de Éfeso. En tercer lugar, la falencia de la iglesia de Éfeso. En cuarto lugar, la reprensión de la iglesia de Éfeso. En primer lugar, los antecedentes de la iglesia de Éfeso. Éfeso es un lugar, una ciudad muy bendecida en el primer siglo por la obra del Espíritu Santo, por la obra de Jesucristo, a través de sus siervos, llevando las buenas noticias a una ciudad cargada de paganismo, de muerte, de inmoralidad, una ciudad cargada de idolatría. Éfeso hoy son ruinas. En Éfeso se encuentra a 50 kilómetros al sur de Esmirna. En Éfeso encontramos un templo levantado a la gran diosa Diana. Esta diosa era de aquellos dioses de la mitología griega, o Artemisa también llamada, y le llamaban la diosa de la fertilidad. ¿Qué hacían allí? Todo aquel ambiente que formaban en el templo
de aquella diosa en aquel entonces, se cree que en el momento en que Pablo llevaba el evangelio, este templo ya estaba destruido, pero estaba todavía el anfiteatro y estaba todavía la idolatría y el culto que llevaban a cabo a esta diosa. Pero en el ambiente que llevaban a cabo todas estas ceremonias de flautistas, de músicos, de inmoralidad, de embriaguez, de sacerdotisas que se prostituían, de eunucos, de personas que estaban allí dispuestas para los actos religiosos inmorales. De todo el mundo pasaban por allí mercaderes y comerciantes y de esta manera practicaban toda aquella inmoralidad. Bueno, allí llegaba el Evangelio. En Hechos capítulo 18, en los antecedentes a Éfeso, vemos al apóstol Pablo, Hechos capítulo 18, versículo 19 al 31. Pablo, volviendo de su segundo viaje misionero y dirigiéndose a Jerusalén, no tenía intenciones de quedarse en Éfeso, pero pasó por allí y estuvo poco tiempo en aquel lugar. Y en las sinagogas llevaba el mensaje de las buenas noticias de Jesucristo. Las sinagogas eran el lugar de reunión de los judíos. Había judíos por toda parte del mundo y en donde tenían ya sus sinagogas levantadas para llevar a cabo sus actividades religiosas. Bueno, allí entraba Pablo, abría las escrituras, las leía y daba la luz del Evangelio. Con Pablo estaba Apolos y Priscila. Perdón, Aquila y Priscila. Aquila y Priscila era un matrimonio, un equipo hermoso delante del Señor, un equipo muy preparado, con mucha humildad, firmeza en las verdades doctrinales de las buenas noticias de Jesucristo, un matrimonio lleno del amor de Cristo, que venían de Corinto y llevaban el mensaje del Evangelio, y allí en Éfeso Pablo les dijo, quédense, y ellos se quedaron allí, continuando con el mensaje de la evangelización, con la edificación de los nuevos creyentes. También a Éfeso llegó Apolos, el que recién nombraba por error. ¿Quién era Apolos? Creo que en una oportunidad ya lo dijimos. Apolos era un hombre de Alejandría, dice que era elocuente, poderoso en la palabra. Conocía las escrituras y con mucho fervor las explicaba. Y mientras Apolo estaba adelante enseñando las escrituras en la sinagoga, Aquila y Priscila estaban sentados escuchándolo y notaron algo. Y entre ellos decían seguramente, para mí Apolos no conoce todavía al Espíritu Santo. No conoce todavía verdaderamente al Señor porque no ha recibido al Espíritu Santo. Y le llamaron aparte y le hablaron detenidamente. Y Apolos conocía solo el bautismo de Juan. No había recibido el Espíritu Santo. Apolos con mucha humildad escuchó a Aquila y Priscila y la palabra del Señor la entendió claramente y la creyó y el Espíritu Santo vino a su corazón. Allí comenzó la conversión de Apolo. Tenía en un principio el conocimiento, pero no tenía la conversión. Tenía en un principio un ministerio fuerte de enseñanza, pero no tenía vida. No tenía vida porque no tenía el Espíritu Santo. Dice que ellos les encaminaron más exactamente en el camino del Señor y que refutaba con las escrituras que Jesucristo era el Cristo, que Jesús era el Cristo. Bueno, qué bendición fue esto. Luego Pablo vuelve a Éfeso en su tercer viaje misionero y allí unos discípulos de Juan el Bautista, que tampoco tenían el Espíritu Santo, conocieron la verdad al respecto y recibieron el Espíritu Santo. Y luego cuando ya en la sinagoga no querían que se predicara acerca de Jesús y hubo cierto disturbio, fueron a la escuela de uno llamado Tirano y allí enseñaban las buenas noticias. Y así estuvo el apóstol Pablo por espacio de 2 años en Éfeso. La iglesia estaba naciendo.
La iglesia se estaba formando. Dios hacía, dice la palabra en Hechos capítulo 19, por la mano de Pablo, milagros. Dice que enfermos eran sanados, personas eran liberadas de sus demonios. Así estaban aquellos falsos hombres que se hacían pasar de parte de Dios, que querían liberar, y los demonios, dice que los sacaron afuera, los desnudaron y saltaron sobre ellos. Y esto fue notorio en toda la ciudad. Pero el nombre del Señor, dice en Hechos capítulo 19, se engrandecía y la palabra de Dios era glorificada. Los que se convertían, dice que estaban abocados a la magia, traían sus libros y dice que los quemaban. En la ciudad era notorio esto. Hombres y mujeres traían sus libros de magia y los quemaban. Dice que el precio se calculó como 50 piezas de plata. Alguien calculó en una oportunidad $8,000 aproximadamente. Imagínate todo el dinero quemado y dedicado a la magia, al ocultismo, a todo lo que era la tiniebla. Pero no les pesaba en nada, no les pesaba en nada. Esto era de bendición. Demetrio, el que estaba abocado al negocio de las medallas de plata de la diosa Diana, dijo al gremio de los comerciantes de Éfeso: nuestro negocio se viene a pique, tenemos que hacer algo. Este hombre viene predicando que lo que nosotros hacemos con nuestras manos no son dioses. ¿Cómo vamos a prosperar así nuestro negocio? Y dice que se llenaron de ira y tomaron a Gayo y a Aristarco, dos hermanos que estaban juntos con Pablo, y con ira y con enojo los llevaron gritando: grande es diosa de los efesios. Grande es Diana, la diosa de los efesios. Y bueno, y luego trajeron tranquilidad al pueblo, todo. Pablo quería ir con ellos, a acompañarlos, a defenderlos y a dar palabra, pero los discípulos dice que no lo dejaron salir a Pablo a la calle. Bueno, ¿cómo el Evangelio produjo este disturbio en Éfeso? Porque las tinieblas en la luz resplandecen. Porque las tinieblas no pueden prosperar en la luz, ¿sí? Y no prevalecen contra ella, como dice la palabra. Esto es maravilloso, así eran los antecedentes en Éfeso. Pero seguimos y nos adentramos a la iglesia de Éfeso y vemos en segundo lugar las virtudes. Mira el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, ¿sí? Y que no puedes soportar a los malos. Vemos a una iglesia que no toleraba el pecado del mundo. No toleraba, no puede soportar a los malos. Una iglesia que marcaba una distancia de lo impuro, de lo inmoral, de lo idolátrico, del paganismo. Dice, conozco tu arduo trabajo y paciencia. Se esforzaban mucho y realizaban la tarea aún físicamente, con longanimidad, con largura de ánimo. También dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esto es bueno, porque aquel que venía diciendo ser un enviado de Dios y enseñaba, según él, la palabra de Dios, los efesios verificaban esto. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, con las enseñanzas de las Escrituras, con los escritos del apóstol Pablo, de los apóstoles, con las enseñanzas que los apóstoles les iban dejando, sobre todo con la guía del Espíritu Santo, que es el mejor maestro, es el excelente maestro, el único maestro, el Espíritu Santo. Dice, los has probado y has hallado que son mentirosos. Eran doctrinalmente firmes, o sea que conocían la verdad y sabían cuando alguien traía mentira. Esto es bueno. Otra virtud, has sufrido, dice el versículo 3, y has tenido paciencia. Lo vemos a Gayo y a Aristarco, que habían sido llevados con mucha violencia y vergüenza, con gritos y ira de todo el pueblo, gritando, grande es Diana, diosa
de los efesos y cómo el Señor los libró y cómo el Señor los cuidó en aquel momento. Pero la iglesia pasaba tribulación. Dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Buscaban la gloria de Dios. Buscaban que el nombre del Señor sea glorificado. Y esto es bueno, porque ya sabían que Diana, la diosa de los Efesos, era un dios falso y que todos los dioses de los griegos y la mitología griega eran falsos, dioses falsos y que no existían. Y que toda la idolatría a través de piedra o de estatuas o de oro o de plata desarrolladas no tenían vida y no tenían poder alguno. Eran dioses sin vida, dioses falsos, creados por manos humanas que ningún poder tenían porque no existían, porque no tenían vida. Se daban cuenta de eso, pero ensalzaban el nombre de Dios, el Dios invisible, el Dios que está presente, el Dios que es eterno, que siempre vive. Y dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esto es bueno, esto es bueno. Y hasta acá vemos las virtudes. También otra virtud que vemos es la del versículo 6. Aborreces las obras de los nicolaítas. ¿Quiénes eran los nicolaítas? Las cuales yo también aborrezco, dice acá. Se creen que eran los discípulos de una escuela de un tal llamado Nicolás. ¿Qué enseñaba Nicolás? No lo sabemos muy bien, pero se ha encontrado escritos de un tal Clemente de Alejandría, donde decía que estos se entregaban a la inmoralidad al extremo como los animales. Sabemos que estos nicolaitas, por ellos es que estaban entregados al libertinaje sexual y a toda clase de inmoralidad. Y dice que los efesios, la iglesia de Éfeso, la iglesia local, aborrecía estas obras, que está muy bien, las cuales, dice, yo también aborrezco. Hasta acá vemos las virtudes de una iglesia, que encontramos que es una iglesia, la vemos hasta aquí como una iglesia fuerte, firme, una iglesia de poder, una iglesia fructífera, que es lo que vemos hasta aquí. Pero nada de eso es así. Y mira acá en tercer lugar lo que va a decir, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y la primera luz roja que tira por abajo todo lo que dijo anteriormente. Y cuando este cimiento está flojo, cuando este cimiento tiene agujeros adentro y está carcomido adentro, como si fuera un hueso de osteoporosis, por así decir, o esos huecos internos, los cimientos, está pronto a caerse, está pronto a derribarse. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El amor se había acabado. Y acá entramos en el tercer punto. El amor en la iglesia local de Éfeso se había acabado, el amor al Señor. Y cuando no está el amor al Señor, verdaderamente en los hermanos, en la iglesia local, tampoco está el amor en unos para con otros. Ahora, ellos amaban la ortodoxia. Tenían una ortodoxia. Su reunión cálida de amor se había convertido en una ortodoxia fría, sin amor a Cristo. Su vida de pasión por las almas, nutrida del amor del Señor, se había convertido en una vida de insensibilidad y de desprecio por el incrédulo y de apartamiento total del incrédulo. No había amor, no había amor. Fíjense, ellos no toleraban el pecado, lo cual es muy bueno, pero cuando el creyente no tolera el pecado, tiene aún que entender que al incrédulo, al que no conoce a Cristo, tiene que orar por él.
y, y clamar por su salvación y amarlo. Cuando se predica el Evangelio entre los no creyentes, ¿qué hacemos primero? Oramos a Dios por ellos, porque así como el Señor los amó y dio su vida por ellos, nosotros también tenemos que amarlo. Si no, nuestra buena noticia no va a tener, va a ser fría, va a ser sin pasión, va a ser sin amor. No había amor, el amor se había acabado. Es como si, creo que en alguna oportunidad dimos este ejemplo, y que John MacArthur lo explica muy bien. Dice, es como si un esposo un día llega a su casa y le dice a su esposa, querida, así como hasta ahora, yo voy a seguir tratando de ser un buen esposo. Voy a salir todas las mañanas a las 7 de la mañana a trabajar y voy a regresar a última hora para lograr traer el mejor sustento para tu vida. Para que en tu casa siempre haya alimento, para que en nuestra casa los hijos estén contenidos, para que vos puedas siempre tener el calor del hogar, para que puedas también tener tu tiempo de esparcimiento, de descanso, de vacaciones, para que en el tiempo de enfermedad puedas recurrir a la medicina. Yo siempre voy a estar allí y como esposo voy a cumplir este rol, querida. Pero te voy a decir algo, querida, que ya no te amo más. Y qué duro que suena esto, y qué feo que suena esto. Y cómo tira por abajo todo lo que dijo anteriormente. Ya no te amo más. Ahora, este matrimonio de esposos que parecen unidos y comprometidos, en lo interior existe una total muerte, una total frialdad, una total desunión. ¿Por qué? Porque perdió el primer amor, porque perdió el verdadero amor, porque perdió el primer vínculo de unión, el primer vínculo de vida, que es el amor. Y ese primer vínculo de vida nos lo dio Dios, porque Dios es amor. ¿Mm? Todo aquel que ama es nacido de Dios porque Dios es amor. Primera Juan 4 nos enseña esto. Y esto es bueno entender. Bueno, el amor se había perdido en la iglesia. Qué bueno que es mirar sobre esto. Vamos inmediatamente al último punto, la reprensión a la iglesia de Éfeso. Dice el versículo 5, tres cosas. Recuerda, arrepiéntete y haz. Recuerda de dónde has caído. Segundo, arrepiéntete. Y tercero, haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Vamos a recuerda de dónde has caído. La reprensión a la iglesia de Éfeso es para volver al primer amor. Y no hay mejor cosa para alguien cuando está en oscuridad o en confusión que la luz resplandezca en su vida. Recuerda de dónde has caído. ¿Por qué? Porque la iglesia de Éfeso no se daba cuenta de esta falencia tan grande, tan importante, tan básica, tan esencial para la vida espiritual en su vida. No se daba cuenta que había perdido el primer amor. Esto nos llama también a una reflexión personal, a una reflexión íntima en cada uno de nosotros. No solo en la vida espiritual personal, sino también en la vida de la iglesia local. Sin duda que la vida de la iglesia local se nutre de las vidas espirituales en el Señor. Entonces, la reflexión es primero, recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Cómo eran cuando recién conociste al Señor? El gozo que tenías, la paz que tenías, el deseo de orar, el deseo de conocerle por la palabra.
No podías cerrar tu boca y decirle a tu familia, tal vez incrédula, tienen que conocer al Señor. He ido a la iglesia, he conocido al Señor y me ha perdonado de mis pecados. Tienen que salvarse y tener vida eterna. De estar a solas con el Señor y orar, de poder hablarle a tus compañeros con pasión del amor de Cristo, de poder ayudar al necesitado, de tener una sensibilidad genuina de amor nutrido por el Señor, de tener la confianza total de que el Señor ha perdonado todos tus pecados, de tener la sensibilidad grande de cuán grandes son tus pecados y que de todos ellos el Señor ha llevado en su vida y ya no hay más castigo, de cuán grande es el amor del Señor. Recuerda de dónde has caído. Dice el segundo, arrepiéntete. El arrepentimiento que es según Dios es para salvación. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque dice 2 Corintios 7, versículo 9. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Este es el contristarse según Dios, como lo leemos en nuestra versión Reina Valera 1960. El contristarse es la tristeza que el pecado debe producir en nuestro corazón. Y esta tristeza por el pecado la produce Dios. Es buena para alejarnos del pecado. Y es buena para nuestra salvación. Querido, si no lloras por tus pecados, si no lloras por tu frialdad, por tu insensibilidad, si no lloras por haber perdido el primer amor, entonces todavía tienes que volver al paso anterior, a recordar, a examinarte y clamar como el salmista, Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Debemos ser sinceros, honestos delante de Dios y verdaderamente arrepentirnos, llorar por nuestros pecados. Dice Santiago capítulo 4, versículo 8, ¿cuál debe ser nuestra actitud con respecto al pecado? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien sus manos y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Vuestra alegría, vuestra risa se convierta en lloro y vuestra alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él les va a exaltar. Este es el camino, mi querido amigo, es ponerte en línea con Dios, es arrepentirte según Dios. Seguía diciendo, 2 Corintios 7:9, que de este arrepentimiento, de esta tristeza que es según Dios, no hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Es verdad que un ladrón puede decir está mal lo que he hecho, pero no estar arrepentido, porque no sabe que está pecando contra Dios. Cuando vamos al Salmo 51, el que verdaderamente se arrepiente se da cuenta que ha pecado contra Dios. Contra ti he pecado, contra Dios. Y por eso es que ahí el verdadero arrepentimiento comienza a producir el fruto de vida eterna, el fruto del primer amor, de volver al primer amor, de volver a la vida. Dice en tercer lugar, y haz las primeras obras. Haz las primeras obras.
las obras dignas de un arrepentimiento verdadero, las obras dignas de que hemos cambiado de actitud. Mateo 3:8. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Les decía Juan el Bautista a la gente que se acercaba a él para bautizarse en el bautismo de arrepentimiento. Es decir, pórtense de tal manera que se pruebe claramente que ustedes han cambiado de actitud. Haz las primeras obras, las obras que agradan a Dios, las del verdadero amor, las obras que el Señor Jesucristo haría, las de una comunión íntima con el Señor, las de guardar sus mandamientos, las de retener su palabra, la de atender su palabra, la de volverse al Señor, la de atender a los caminos del Señor. Dice, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Aquella luz que iluminaba en Éfeso, si permanecía todavía sin amor, sin vida, aunque externamente parecía una iglesia firme, una iglesia fuerte, fructífera, pero no tenía el verdadero amor del Señor, pronto iba a desaparecer. ¿Se dan cuenta que qué importante estar unidos al Señor? El Señor Jesús dijo, San Juan capítulo 15, separados de mí, nada pueden hacer. Así como la vid tiene que estar unida al pámpano, los pámpanos tienen que estar unidos a la vid para que produzcan fruto. Los verdaderos frutos son frutos de amor, son frutos de la vida, pero del amor de ¿quién? Del amor de Dios, del amor de Dios que trabaja en nuestras vidas, del amor de Dios que actúa en nuestros corazones, del amor de Dios que abre nuestros ojos y nos hace sensibles y nos hace volver a ese primer amor. Mi querido amigo, te desafío a volver a este primer amor, a atender a la palabra de Dios. Mira, en el tiempo de Josías estaba también el profeta Jeremías. Y leyendo en Jeremías, el capítulo 2, el capítulo 3, Dios habla fuertemente a Judá, la nación del sur. Allí Judá, la nación del sur, estaba en idolatría, porque permanecía en la adoración también a los dioses falsos de esa época. Y Dios la llama como una persona que ha fornicado en una fornicación espiritual, habiéndolo abandonado, habiendo cambiado la gloria de Dios por la gloria de las imágenes. Es más, llega a decir, ¿acaso han visto ustedes de alguna de las naciones vecinas que ha dejado sus dioses por otros dioses? No. Sin embargo, ustedes han hecho eso. Les va a decir también, ustedes han tomado con liviandad esta fornicación, es decir, esta idolatría espiritual, este acto de unirse a dioses falsos, a dioses ajenos, en vez de poner a Dios en primer lugar. Querido hermano, no sea que en tu corazón hayas perdido el primer amor y tu relación personal con el Señor y te encuentres en tu vida cristiana con peso, con angustia, con amargura, porque no tienes comunión con el Señor. No sea que en tu vida cristiana las cosas de este mundo te abruman y te sobrepasan y te sacan de quicio. Y siendo aún un hijo de Dios, te hallas que tal vez ofrendas muy bien, tal vez das tus bienes a los pobres, tal vez te muestras una persona honorable, respetable, intachable, pero sin embargo no hay amor en tu vida, no hay amor al Señor. Querido hermano, querido amigo, no sea que estás ejerciendo un servicio, un ministerio cristiano dentro de la casa de Dios y no tienes amor a Cristo. ¿De qué te sirve eso? No tiene valor alguno. Estás perdiendo el tiempo. El Señor te quiere a ti, no quiere tu servicio.
El Señor quiere tu vida, no quiere lo que hagas. Después lo demás va a venir solo. ¿Mm? Haz las primeras obras. ¿Cuáles son esas primeras obras? Arrodillate, ora al Señor, examinate, confesá tus pecados, deja que la palabra de Dios te enseñe a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, te enseñe, te nutra, te fortalezca. Llénate cada día de una perla preciosa de las palabras de Cristo. Que Dios te dé para fortalecerte en fe, para ser lleno del Espíritu Santo, para vivir bajo el control del Espíritu Santo, para vivir en el temor del Señor. Querido amigo, querido hermano, ¿de qué vale la vida demostrada ante los hombres con aprobación, pero sin aprobación delante del Señor? Procura con diligencia, 2 Timoteo 2:15, presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Una cosa es vivir en la bendición de Dios. Uno vive en una bendición constante de Dios y es constantemente bendecido. Pero otra cosa es vivir en la aprobación de Dios. El Señor Jesús era aprobado por Dios. Cuando salió del bautismo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando ministrando delante de los hombres, una voz se oyó de los cielos. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo todo mi contentamiento. Cuando Pedro, Juan y Jacobo, allí en el monte de la transfiguración, una voz se oyó, a él oíd. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. El Señor Jesús fue aprobado por el Padre en todo tiempo. Puede ser una bendición a muchas personas, pero no ser aprobado. Y esto es importante, que en tu corazón te examines y vuelvas a ese primer amor. Ese primer amor, ¿dónde nace? En Dios. Volver a Dios. ¿Qué tiempo más vamos a pasar? Por tanto, recuerda de dónde has caído. Acá muchas veces hay que pedir perdón, confesar nuestras ofensas, confesar nuestras faltas a aquellos a quienes hayamos herido, a quienes hayamos hecho daño, confesar delante de Dios nuestras faltas, nuestros pecados, pedir perdón y llorar por todos nuestros pecados. Confiar en que Jesucristo perdonó todos nuestros pecados, confiar con verdadera fe y confianza. ¿Qué va a nutrir la fe? El Espíritu Santo, por la obra de Él, a través de su palabra. Y comenzar a trabajar y dejar que Dios haga la obra a través de tus manos. Bueno, el que tiene oídos, dice el versículo 7, oiga. Que Dios limpie toda la impureza de nuestras orejas para que oigamos espiritualmente. Dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Un día, por la gracia del Señor, hemos venido a la cruz de Cristo, le hemos pedido perdón de nuestros pecados y al creer en Él nos ha dado la vida eterna. ¿Qué es lo que vence al mundo? Dice el mismo apóstol Juan, inspirado, el mismo que escribía Apocalipsis, también inspirado. Él decía esto, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, que hayas creído en Él, esto es importante, y que creas de todo tu corazón, con todas tus fuerzas y tu alma, que el verdadero amor de Dios esté en ti. Oramos. Señor, te pido por cada uno de los que estamos oyendo tu palabra, por cada familia, por cada uno de los de tu iglesia, Señor, para que, Señor, cuando estemos en tu examen personal, si hemos perdido este primer amor, oh Dios, pidamos perdón.
pidamos perdón. Sabemos que es un pecado, Señor, y no queremos, oh Dios, permanecer en este pecado. Vivir, Señor, una vida hipócrita, una vida doble, una vida de una apariencia externa, pero internamente, sin el primer amor, sabemos que no tiene ningún valor. Señor, la aprobación es lo que vale y queremos ser aprobados por ti. Señor, te pido por mis hermanos para que donde se encuentren, en donde estén, Señor, vuelvan a las primeras obras, se arrepientan, recuerden de dónde han caído, vuelvan a este primer amor, oh Dios, a una comunión íntima, verdadera con Jesucristo, a ser lleno del Espíritu Santo, a vivir al nivel de lo sobrenatural, en el poder de Dios y no en el poder humano. Porque, Señor, sabemos que la fuerza humana ningún valor tiene y no libra de la muerte, pero del Señor es el librar de la muerte, del Señor es el salvar. Señor, te pido para que traigas vida eterna al que está oyendo y aún está muerto espiritualmente. Señor, te pido para que, Señor, traigas verdadero arrepentimiento al que está sin el primer amor y nuevamente, Señor, te busque. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu salvación y porque, Señor, obras a través nuestro, por tu Espíritu, por la obra de Jesucristo. Que a ti, oh Dios, solo a ti sea toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra, porque nos has amado con amor inalterable, con amor inagotable, con gracia o favor infinito. Nos has amado, Señor, al punto de dar lo que más amabas por nosotros, a tu amado Hijo. Gracias, Señor, porque, Señor, confiamos en este amor y nos llenas de esta paz y de este gozo. Que a ti sea toda la gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho y si el Señor permite, nos estaremos viendo nuevamente en la próxima semana. Muchas gracias.